Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rompeviento, televisión por internet. Si usted nos está viendo a través de Facebook Live, bueno, pues por favor, véngase con nosotros a la plataforma en rompeviento.tv o al canal de Rompeviento en YouTube. De ahí vamos a continuar la transmisión. Generalmente en Facebook Live solo ponemos pues un pequeño fragmento del programa, básicamente para invitarlo pues a que nos siguen las otras plataformas, una cuestión ahí tecnológica que nos pone en aprietos con esa plataforma específica, pero bueno, pues aquí seguimos en la transmisión. Y vamos a continuar con este tema de los abusos y de las cuestiones que están ocurriendo en torno de la clase trabajadora en México con este fenómeno del coronavirus, con esta pandemia, con esta crisis sanitaria que vivimos, que también se ha convertido en un asunto económico y también un asunto social, porque estamos viendo pues esta falta de solidaridad que se convierte también en un asunto criminal. Mire, le voy a contar, estas semanas, recientemente, el periodista Cao Sirenio, él es un periodista mexicano de Guerrero, que trabaja para el semanero Trinchera, un medio alternativo independiente que tiene su sede en Guerrero, y también para Pie de Página, nuestros aliados, ambos medios, en Rompeviento y en Sexta W, pues él ha estado trabajando en esta región del norte del país, en donde confluyen, por un lado, los trabajadores de la maquila, las diferentes empresas maquiladoras que están instaladas a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, y también confluyen ahí los trabajadores agrícolas, los trabajadores jornaleros, que trabajan tanto del lado mexicano como del lado estadounidense de la frontera, pues en el campo. Y lo que ha encontrado Cao es sin duda un fenómeno muy preocupante porque se habla realmente de irresponsabilidad criminal. Un reportaje que publicó hace unos días sobre el Valle de San Quintín, donde los jornaleros pues no han parado de trabajar, siguen en el trabajo de la cosecha, pero pues teniendo siempre la embestida del coronavirus, que bueno, pues está afectando a esa zona, y que no pueden parar de trabajar, a pesar de que en muchos casos no tienen las condiciones de seguridad, las condiciones sanitarias para operar. Y en la misma región, en esta problemática, en esta difícil y conflictuada región, pues también están los trabajadores de la maquila. Daba cuenta de los trabajadores de la maquiladora Electrolux, que bueno, pues solo paró hasta que fallecieron dos trabajadoras por causas de la infección del coronavirus, y esto pues ha levantado todas las alertas porque está pasando y no hay forma de frenarlo. Tenemos ya a Cau para platicar. Cau Sirenio, muy buenas noches, Cau, ¿me escuchas? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Pues aquí, Cao, leyendo tu trabajo en Pie de Página sobre estos dos fenómenos, lo que está ocurriendo en la frontera, tanto con los trabajadores agrícolas como con los trabajadores de las maquiladoras, un asunto pues verdaderamente muy triste, un panorama además que ha sido documentando pues ya a lo largo de bastantes semanas, meses, años incluso, y que ahora toma un vuelco distinto, Cao. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta zona del país? Pues mira, Luis, ya lo explicaba que hay dos problemas, dos conflictos en el norte, sobre todo en esos estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, todos los estados de la frontera norte, que es donde se ha concentrado el mayor número de migrantes locales o migrantes interestatales, que son de los estados del sur precisamente. Pero también ese fenómeno de la movilidad humana de los estados del sur también ha generado ciertas condiciones desfavorables para estos trabajadores. Unos se fueron a los campos agrícolas, como es el caso de San Quintín, donde
Alrededor de 70,000 hombres y mujeres trabajan en el campo, en el cultivo de la fresa, mora, blueberry, tomate. O sea, la gran producción de alimento que se exporta a Estados Unidos se concentra en el Valle de San Quintín. Y dado esa naturaleza de que son migrantes, en su mayoría de comunidades indígenas, entonces, y también ese abandono del Estado mexicano, sobre todo hacia ese valle de San Quintín, ha provocado de que, o más dicho, provocó que esa población en este momento se encuentra en una condición infrahumana, porque el Valle de San Quintín, que apenas hace 2 meses se convirtió en el sexto municipio de Baja California, carece de todo. No tiene drenaje, no tiene agua, no tiene servicio de salud, y todos tienen que trabajar en esa condición deplorable. ¿Qué está pasando en este entorno de la emergencia sanitaria, Cao? ¿Siguen trabajando en la tierra? ¿Siguen trabajando los campos agrícolas sin protección? Algunos ranchos, o le llaman ellos ranchos agrícolas, otros le dicen empresas, algunas empresas empezaron a generar condiciones de protección, entregando cubrebocas, gel antibacterial, pero eso es en el campo, en los surcos, no así en las casas de una extensión de más de 120 kilómetros de extensión, que es el Valle de San Quintín, donde hay poblaciones enteras que carecen de agua. En esa recomendación sanitaria lo más que se pide a la población es lavarse las manos. ¿Cómo te vas a lavar las manos en el Valle de San Quintín, por ejemplo, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Vicente Guerrero, o más hacia el sur, donde el agua no llega ni siquiera a cuenta gota? El agua que es... Perdón, ¿de cuánta gente estamos hablando en esas condiciones, Cao? En la última entrevista que sostuve con organizaciones sociales, empresariales y campesinas, daban un dato de alrededor de 120,000 habitantes, que se extiende desde el sur de Ensenada hasta el paralelo 28, que es donde está Guerrero Negro. Entonces ahí está esta población, lo que es el Valle de San Quintín. Y como te decía, en el Valle de San Quintín, el agua con que se cocina está más salada que el agua del mar. Con esa agua se cocina en esa zona, en las casas. No hay agua para bañarse. Si te quieres bañar, pues el agua, por la sal que contiene, el jabón jamás no se hace espuma, ¿no? Entonces, es uno de los principales problemas que se enfrenta en el Valle de San Quintín, aparte del bajo salario, aparte de la falta de sanitización en los campos agrícolas. En las casas no hay agua, pero además no puede quedarse en casa, darse el lujo de quédate en casa, porque en el Valle de San Quintín viven al día. Sobre todo hay algunas empresas que tienen trabajadores, aunque no tienen contrato, pero esos son permanentes. Pero hay otras empresas que utilizan ese método que le llaman ellos en el valle de saliendo y pagando. ¿En qué consiste saliendo y pagando? En la mañana temprano te presentas, te llevan un camión a trabajar. Cuando termina la jornada te pagan y se acabó el compromiso del patrón, del empleador con el empleado. Entonces, más de la mitad de esa población de jornaleros vive en esa condición de saliendo y pagando. Entonces no pueden ellos decir yo me quedo en la casa porque por recomendación sanitaria. Ahí no aplica eso, porque si lo hacen simplemente no hay alimentación. Y hasta este momento no vemos que haya una política pública del gobierno del estado que esté dirigida hacia los campos agrícolas, de cómo atender ese campo. Y lo decía muy claro Lucila Hernández, una activista feminista en el Valle de San Quintín, y Lorenzo Rodríguez, que también es líder sindical,
de los jornaleros, ellos decían, si el gobierno no atiende el campo y el patrón no cuida a los trabajadores, se nos va a caer el campo. El problema es que se va a colapsar el Valle de San Quintín, que depende de un 80% de su producción con la exportación hacia el mercado internacional. Si se cae, si se afecta a uno de los trabajadores, se cae el campo. Y no, pareciera que lo habían presagiado con mucha responsabilidad, porque una semana después hubo un primer caso, un primer contagio de COVID-19 en la colonia Vicente Guerrero, que ahora pertenece al municipio de San Quintín. La persona falleció en el hospital de Ensenada. Entonces ya hay también caso de COVID en San Quintín. Es el primer caso y hasta en este momento no hay caso sospechoso, pero sí hay mucha carencia que hace falta por atender. Claro, además está el otro problema en esa misma región, en la región fronteriza, que es la ausencia de condiciones para que los trabajadores de la maquiladora, de las maquilas, pues puedan hacer su labor en condiciones de seguridad. Documentabas tú este caso, pues lamentable de la impericia de las empresas maquiladoras y que ha provocado ya muertes, Cao. Sí, es otro problema, hablando igual de las personas que trabajan en las fronteras, esa zona fronteriza, sobre todo con esta maquiladora Electrolux, que es propiedad que está instalada en esta zona y que atiende precisamente que emplea a trabajadores que vienen del sur, de los estados de Durango, de Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, que son los que trabajan en esa zona, y que uno de los problemas que enfrenta también es la falta de higiene. Cuando el 7 de abril hubo una primera protesta, los trabajadores denunciaron de que no había condiciones y pedían que se le diera mayor seguridad para poder seguir trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? Electrolux lo que hizo fue encerrar a todos esos trabajadores y no permitió que hubiera cambio de turno. Los del turno de la tarde los dejó fuera y según para ellos negociar, nunca llegaron a un acuerdo. Lo único que dijeron que se iba a suspender el trabajo de la semana, pero no tanto por la seguridad que demandaban los trabajadores, sino que era porque empezaba la Semana Santa. Entonces, lo que pasó después que se fueron todos y sorpresa, cuando regresaron a la semana a trabajar, ya los que habían protestado, los que habían organizado la protesta, le notificaron que estaban despedidos. Les pidieron que pasaran por su liquidación, les pagaron y se fueron. Y pareciera de que hasta ahí terminó con Electrolux. Sin embargo, el 22 de abril hubo un primer comunicado donde la empresa aceptaba que tenía 3 infectados, 3 con infección de COVID, pero antes del 19 ya hubo un primer fallecimiento, la de la señora Gregoria, que ya había fallecido por COVID, pero que no lo querían reconocer, hasta el 22 que reconocieron los primeros 3 casos de contagios. Luego vino la de Sandra, que fue la del 23 de abril, y solo de esa forma, cuando se reconoció el derecho de los trabajadores, se suspendió el trabajo. Sin embargo, les pidió a los trabajadores que se mantuvieran la expectativa, porque todos los que estaban en esa área de contagio tenían que ir a hacer unos estudios para después esperar. Si no eran positivos, si no daban positivo, tenían que regresar esta semana. Hasta ese momento había... Parece que perdimos la comunicación con Cao. Nos estaba él pues explicando las condiciones en las que está trabajando un conjunto de empleados
de las empresas maquiladoras. Específicamente menciona el caso de Electrolux, una maquiladora en la zona de Ciudad Juárez, donde al parecer, bueno, pues ha habido ya un foco de infección del coronavirus y la empresa, más allá de hacerse responsable de las condiciones sanitarias adecuadas para, pues, para los trabajadores o parar la producción en función de que, bueno, había esta problemática, pues los envió prácticamente a el sálvense quien pueda, y esto ha generado una fuerte problemática en esa región. Vamos a recuperar la comunicación con Cao. Tenemos algunas llamadas en estos momentos. Martiniano Tapia dice, bueno, que estaba al pendiente. Muy buenas noches, muchas gracias. Norma Angélica Martínez, Jessy Nieve, Gaby Salazar, Raúl Martínez también. Abeja Amarilla dice, Luis, yo solo sigo YouTube y me gustaría opinar, pero no en chat. Bueno, pues adelante. Creo que es importante su participación. Dice por ahí Gaby Salazar, Coppel, Walmart son tiendas de raya esclavizadoras. Pues sí, eso es lo que estamos tratando de documentar a través de estas participaciones. Ya lo mencionaba hace unos momentos, Cao. Las condiciones, dice Alejandro Morales, en San Quintín, Baja California, hay esclavitud de niños y niñas de Oaxaca en campos de cultivo. Esta es una cuestión que ha ido documentando nuestro invitado, un periodista que tiene ya una buena parte de su trayectoria siguiendo esta problemática, y específicamente nos hablabas, Cao, de lo que está haciendo la empresa en este foco de infección del coronavirus. Perdimos un momento la señal, pero nada más para cerrar la idea, Cao, las autoridades no han hecho nada, ninguna intervención al respecto en estos momentos. Hasta ese momento no hay un pronunciamiento por parte del gobierno del estado de Chihuahua. Vemos que hay un silencio total al respecto. Creo que hasta ese momento la presión lo están haciendo más periodistas suecos que le están dando seguimiento, y porque ha estado tratando de localizar a los trabajadores que fueron despedidos, y además también contactando con los trabajadores que están en el área de una de las personas que falleció para seguir documentando. Pero ellos me platicaban ayer que la idea es ejercer presión para que haya ese espacio de cuarentena, se cumpla con el aislamiento para que no haya más infecciones. ¿Y hay posibilidad de que la empresa acceda a esta cuarentena, a este apoyo para que los trabajadores puedan llevar la cuarentena en condiciones favorables? De acuerdo a la plática con los periodistas suecos, dicen que esta información ni siquiera los dueños de la empresa en Suecia saben de lo que está pasando en México. Entonces, y el caso de Electrolux no es el primero que se conoce. Ya desde 2008 hubo una denuncia de varios trabajadores de esa maquila que protestaron porque no lo dejan organizarse, no se les paga el salario adecuado, y la prensa sueca documentó, y por lo tanto hubo una intervención directa de la gerencia de la empresa para que se regularizara esa situación en la maquila. Sin embargo, no saben qué terminó la historia. Y ahora que sale la luz pública de que hubo 2 casos de fallecimiento y aún no cierra, entonces también está reabriendo esa carpeta de periodística para ver en qué termina, ¿no? Pero también comentan ellos en la plática de que ven que los dueños de Electrolux sí cierran temporalmente la maquila. El problema está de que los que están trabajando aquí en México son los que no están informando lo que está pasando. Por eso hay esas violaciones laborales en esta maquiladora. Claro, pues muchísimas gracias, Cao. Ha sido muy interesante escuchar lo que está pasando en este amplísimo panorama de problemáticas en la frontera. Ojalá tengamos la posibilidad de platicar contigo en unos días más, porque este fenómeno pues apenas está dándose a conocer, apenas estamos identificando este foco rojo que seguramente
habrá de seguir con mucha puntualidad, Cao. Muchísimas gracias por la posibilidad de platicar contigo. Muchas gracias, Luis, y seguimos en contacto. ¿Dónde puede la gente encontrar tu trabajo, Cao? Pueden leerlo a través de Pie de Página, en www.pie de página, o en Trinchera, semanario Trinchera, Política y Cultura. Ahí nos encontramos cada martes. Y Muchísimas gracias. Ya tiene usted ahí a un periodista que sigue muy puntualmente esta problemática y que además ha hecho un trabajo muy puntual, le decía yo, sobre el Valle de San Quintín. Prácticamente ha acompañado toda la lucha de este pueblo, pues desde antes de que se constituyera el municipio, y que ahora pues está al tanto de esta problemática sanitaria que empieza a dar un foco de alerta. Y bueno, pues ojalá pueda usted seguir el trabajo de Cao. Muchísimas gracias, Cao. Muy buenas noches. Él es Cao Cirenio, un periodista a quien yo respeto mucho. Es un reportero muy solvente que ha hecho un trabajo muy puntual, tanto en la región de Guerrero, de la que es originario, como en el trabajo de documentar con veracidad, con puntualidad, la muy, muy difícil problemática, muy compleja problemática de los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas. En algún tiempo Cao anduvo por allá en los campos de las Piscas en California, pues haciendo trabajo de documentación sobre la vida de los campesinos mexicanos, la mayoría de ellos indígenas, algunos de ellos incluso que hablan muy poco el idioma español y que se van a trabajar en los jornales agrícolas, pues para traer dinero a sus regiones. Este es un trabajo que requiere de una especialización y de una sensibilidad profunda, y Cao, un aliado de Sexta W y también, pues por supuesto, de Rompeviento, lo tiene. Le agradezco mucho a usted sus comunicaciones. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar con la segunda parte de un estudio que se ha elaborado en torno de las mentiras, en torno de las noticias falsas y esta embestida de algunos medios de comunicación, de algunos comunicadores en contra del gobierno, en contra de la autoridad sanitaria, y cómo esta difusión de noticias falsas en torno del coronavirus pues ha impactado a nuestra sociedad. Volvemos en un momento, no se vaya.